en el contexto del neoliberalismo, en el contexto del mundo de hoy. Desde 1859, cuando se industrializó el petróleo, desde los descubrimientos en las llanuras de Pensilvania, el petróleo fue convirtiéndose poco a poco en un recurso fundamental. Lo fue más o menos porque desde la antigüedad, vamos a decir, como decía un alumno mío, desde la antigüedad más antigua, la energía en el transporte, en el comercio mundial fue sumamente importante. Pero ya con la invención de la máquina de vapor y el desarrollo de toda esta tecnología a mediados del siglo XX, comenzó a cambiar ese problema. Y para finales del siglo XIX, las turbinas de las naves, de los navíos, comenzaron a utilizar el gasóleo. Y ahí comenzó entonces una historia nueva del petróleo. Desde 1859 en Estados Unidos se comercializó, se industrializó. Y a partir de 1906, el almirantazgo de la Marina Real Británica decidió cambiar la energía producida por el carbón a gasóleo. Y el petróleo cambió la historia de las naciones, del comercio, de la industria. Y en ese paquete, en esa agenda entramos nosotros, porque ya Venezuela se sabía que era poseedora de importantes yacimientos, no solo por la petrólea y no solamente por el lago de Guanoco, sino por otros datos que venían desde mediados del siglo XIX. De tal modo que entonces, a partir de 1906-07, el almirante Fisher, que era el jefe del almirantazgo de la Marina Real Británica, desincorporó más de 150 naves que eran piezas militares del Imperio inglés, y comenzó una adaptación nueva de todo este potencial militar naval a través del gasóleo, y luego luego Alemania, y luego la Francia, y luego Estados Unidos, y el petróleo se convirtió en un recurso sumamente importante. En el año 1860 y tanto, un muchacho muy audaz se dio cuenta cómo era la explotación en las llanuras de Pensilvania. El petróleo era como esos árboles que vemos allí, eran explotaciones domésticas, y se desarrolló una industria sumamente importante. Ese muchacho que se dio cuenta cómo era toda esta situación con el petróleo, se puso a fabricar barriles, no como los de la amiga esta, eran de madera. Sí. Y se dio cuenta que quien controlara esa parte, controlaba una parte del comercio, pero se dio cuenta después que los ferrocarriles que transportaban, que los trenes que transportaban ese petróleo, también eran importantes, y compró esa línea de ferrocarril desde el campo de extracción de petróleo hasta los lugares donde se refinaba. Pero la producción aumentó y se dio cuenta que las refinadoras no daban abasto para la producción, y compró pozos petroleros para controlar el volumen de producción, y al final terminó comprando refinerías y se formó la Standard Oil Company. Era un muchacho joven, era Nelson Rockefeller, y se asoció con otras gentes y empezaron el desarrollo de una gran empresa que llegó a poner al Estado norteamericano en 3 y 2. Tanto fue así que el Estado tuvo que hacer una ley antimonopolio, porque precisamente monopolizaron todo. De las grandes empresas en el mundo en ese momento fue la Standard Oil Company y la Royal Dutch Shell. De tal modo que entonces, al comienzo del siglo XIX, nosotros estamos en la agenda de esos capitales mundiales. No podíamos nosotros decidir el destino en medio de aquellas batallas de grandes gigantes. De tal modo que la historia del siglo XIX nuestro comienza marcado por los conflictos entre los grandes capitales que manejaban los hidrocarburos. De tal modo que entonces hoy vamos a tener al economista Fernando Travieso para que nos hable sobre la constituyente y el petróleo.
sabemos, y anoche no sé si vieron un micro en televisión, en la Constitución quedó determinado, la Constitución nuestra, la actual. Cuando digo nuestra, es nuestra. No las otras que no eran nuestras. Quedó establecido que el petróleo es del pueblo venezolano a través de las determinaciones del Estado, pero no los otros hidrocarburos, como el gas y otros más. De tal modo que entonces ese vacío, que no fue accidental, es un riesgo no para la revolución venezolana solamente, sino para la misma soberanía venezolana. Así que entonces ahora seguramente el ingeniero Fernando Travieso nos va a hablar de estas cosas. Vamos a esperarlo porque está allí declarándole al medio. El muchacho de que usted habla se llamó Edwin Drake. Edwin Drake fue uno de los primeros, de los pioneros del desarrollo de la industria petrolera en Pensilvania. Y Tujil, precisamente, era un pueblo pequeño, una de las aldeas pequeñas. Eso se desarrolló a la orilla de un río y la historia pues es larga. Estoy escribiendo un libro sobre eso, sobre energía, sobre petróleo y energía en Venezuela siglo XIX y siglo XX. Es sumamente interesante saber lo que se hacía en Venezuela en términos de energía, riquísimo. Hay una cantidad de información que uno no tiene conocimiento, sobre todo de lo que mandaban a sus gobiernos los representantes diplomáticos, entre ellos el de España, que encontró ya aquí una refinería artesanal en la isla de Pedernales, sumamente importante. Vamos a esperar un momento, por favor. Sigo hablando de eso. Bueno, es que todo el Oriente, a ver, desde los viajeros franceses, ingleses del siglo XIX y del siglo XVIII y XIX dieron información de los grandes, de las muestras que había en Oriente y había en Occidente sobre petróleo, brea, asfalto, petróleo, lagos, unturas diferentes que se fueron brotando en distintas regiones del país. Ya en realidad desde los tiempos de la conquista y de la colonia, los inicios de la colonia, se supo que había materia de esta. Pero eso va a estar en otro momento. Vamos a escuchar, vamos a ver ahorita, Fernando. Con Manuel compartimos un profundo interés en el papel histórico de Cipriano Castro, no me equivoco. Y yo creo que, ¿cómo estás? Un placer que esté aquí. Gracias. Con Manuel, como decía, compartimos un profundo interés sobre Cipriano Castro, y para entender lo que sucede actualmente en Venezuela podemos regresar un poco en la historia. A finales del siglo XIX, 1890 y pico, tal vez un poco antes, había una empresa en Inglaterra llamada Transporting Shell. Esa se une con la Royal Dutch, que es la empresa real de Holanda, y se unifican en 1907 y nace la Royal Dutch Shell. Pero la Transporting Shell consiguió una concesión en Indonesia, que era una colonia holandesa. Por eso siempre esa relación entre los ingleses, los británicos y los holandeses, la empresa anglo-holandesa. Entonces, esta empresa, Transporting Shell, como su nombre lo indica, comenzó sobre todo en el negocio del transporte de petróleo y la búsqueda de clientes, y comienza a hacer un lobby delante del almirante, inicialmente ante el almirante Fisher del almirantazgo británico, para convencer a la flota más poderosa del mundo de que cambiara de carbón a petróleo. Un cambio gigantesco, porque el petróleo es infinitamente de mayor calidad como combustible que el carbón, y hoy en día que cualquier otra fuente primaria de energía, pues no hay comparación. Entonces el almirantazgo británico le contesta, a raíz de las pruebas que se realizan, que sí, evidentemente la calidad del petróleo es muy superior al carbón, pero que ellos privilegian la seguridad de suministro por sobre la calidad del combustible. En otras palabras,
Inglaterra tenía carbón, lo explotaba en sus minas y se lo daba a sus buques de guerra, y entraban en duda, por llamarlo de alguna manera, con respecto a la seguridad del suministro de petróleo, sobre todo que en esa época no se había descubierto el hidrocarburo líquido en el Medio Oriente. Pero la Shell venía haciéndole un seguimiento a la empresa nacional minera Petróleo del Táchira. Por eso que la esconden, profesor. Ya sabían que aquí se produjo el 1 de marzo de 1883 el primer barril de petróleo. Entonces la Shell habla con el almirantazgo británico y le dice, pero nosotros sabemos dónde hay petróleo con seguridad, porque hay una empresa de la tierra de Manuel explotando el petróleo, hay seguridad. Entonces los británicos saben que a la hora de bloquear las costas venezolanas se van a conseguir con la doctrina Monroe de los Estados Unidos, y se traen como socio a Alemania. Imagínense, el imperio británico y el imperio alemán. Por eso Cipriano Castro, cuando le llega toda esa flota, el hombre dice, bueno, ¿y qué es esto? No, que es una deuda. Toda América Latina tenía deuda, toda América Latina. Entonces nos bloquean las costas, hay que verle la cara. El imperio británico y el imperio alemán, con permiso inicial de los Estados Unidos, que tenía toda una estrategia de que Venezuela pidiera una intervención norteamericana, bueno, y apropiarse ellos del territorio pedido de Venezuela. Pero se consiguen al general Cipriano Castro, un héroe nacional, hay que verle la cara a Cipriano Castro, lo que enfrentó, y además se desata la Revolución Libertadora, paga por las compañías transnacionales. Entonces, un movimiento interno. Por cierto, que el héroe del nacionalismo petrolero en Venezuela es Gurmencindo Torres, y Gurmencindo Torres apoyó el bloqueo de las costas británicas y alemanas a Venezuela y participó en la Revolución Libertadora, porque el control y el colonialismo en materia petrolera es muy sofisticado, porque la energía es el control del planeta y el petróleo no tiene sustituto de igual calidad. Entonces, por eso hay que verlo bajo esa visión, y es por eso que después de más de 100 años es que estamos hablando que el bloqueo de las costas fue por las reservas petroleras. O sea, un trabajo realizado por el imperio de la época, el imperio británico, apoyado por el imperio alemán, con apoyo norteamericano, donde además del control físico del territorio, nos escriben la historia, que los pocos que leen de historia petrolera, la información que obtienen está condicionada a la estrategia que siguen las transnacionales en el momento que decidan para volver a controlar las reservas. Genial, un plan muy bien elaborado, pero como siempre decimos, derrotable. Eso es lo que tenemos, que lo vamos a derrotar. Pero entonces tengo un problema bien estratégico. Repito, de 100 años después del bloqueo de las costas venezolanas, 110 años, 115 años, es que comenzamos a hablar que fue por las reservas de petróleo que tenía Venezuela. Y todavía, que eso va a cambiar dentro de poco, y hemos tenido ya reuniones. Aquí están los compañeros de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Un saludo. Porque después, fíjense lo que es el colonialismo. Después de 115 años, nosotros celebramos el Pozo Sumaque, que es de la Shell, como el primer pozo petrolero en Venezuela. ¿Ah? Lo que hay que verle la cara a lo que son las transnacionales petroleras, porque uno se imagina la transnacional petrolera, unos gerentes sacando petróleo, todo un consorcio geopolítico estratégico de unas dimensiones gigantescas. Por ejemplo, después que Estados Unidos apoya el suministro petrolero para los buques de guerra aliados durante la Primera Guerra Mundial, hay un agotamiento coyuntural de las reservas, y entonces las empresas
norteamericanas, comenzando por la Standard Oil de Nueva Jersey, que sería hoy la ExxonMobil, la Exxon, que después se unifica con la Standard Oil de Nueva York, que es la Mobil en 1999, sale a buscar petróleo al exterior y llega a Venezuela. Entonces lo que hace la familia Rockefeller es crear el Consejo de Relaciones Exteriores, que hoy en día es el tanque pensante de mayor poder a nivel mundial, conformado por los últimos 15 secretarios de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, los últimos jefes de la CIA y demás servicios de inteligencia, y los últimos jefes militares, nada más y nada menos. Ese es el que le ordena el vaso comunicante con toda la creación intelectual que hacen los tanques pensantes a pedido de las transnacionales. Ese es el vaso comunicante que le da órdenes al gobierno norteamericano, porque el gobierno norteamericano no es más que un operador. Eso es importante entenderlo, porque tenemos que averiguar a ciencia cierta quién está detrás del proceso de desestabilización, porque si nos quedamos con los intermediarios no vamos a entender nada. Como le pasó a Irak, como le pasó a Libia y como le está pasando a Qatar. A Qatar le dieron la orden. Qatar fue donde se montó el video falso sobre la violación de derechos humanos en Trípoli, Libia, y ahora lo acusan de fomentar terrorismo. Eso es porque Qatar tiene 25.000 millones de barriles en reservas de petróleo y 2,7 millones de habitantes. Qatar por habitante tiene casi tanto petróleo como Venezuela por habitante per cápita. Eso es un dato interesante. Entonces, fíjense, para entender esto, ¿no? Nos bloquearon las costas y ahora que estamos averiguando que fue por las reservas de petróleo. Vamos a ir a otro acontecimiento histórico. Carlos Delgado Chalbaud. Carlos Delgado Chalbaud, un militar educado en Francia, en la escuela de guerra de Versalles. Saint-Cyr. A raíz de la ley de 1943 del general Medina Angarita, que elevó las regalías a 16 2/3, lo que duró hasta la ley de petróleo del presidente Chávez, y a raíz del aumento en impuestos, la reforma en impuestos sobre la renta a las petroleras que hace don Rómulo Gallegos, las compañías amenazan al gobierno de la Junta Militar con retirar sus inversiones de Venezuela, a menos que reduzcan la regalía y reduzcan los impuestos, porque es un mal ejemplo para el mundo. El presidente de la Junta Militar, Carlos Delgado Chalbaud, crea una comisión. Esa comisión se encarga de traducir al farsi, el idioma de Irán, y al árabe, Arabia Saudita, la ley de hidrocarburos y la reforma impositiva de Medina Angarita y de Rómulo Gallegos. Cuando los iraníes se enteran a través de Mossadegh de lo que está haciendo Venezuela, bueno, él decreta aumento en regalía y aumento en impuestos. Entonces los británicos, porque los británicos, fíjate, la flota de guerra británica termina cambiando de carbón a petróleo cuando explotan el primer barril de petróleo en Irán. Entonces Irán era un monopolio de la BP, de la British Petroleum, que se llamó inicialmente la Anglo-Persian Oil Company y después la Anglo-Iranian Oil Company. Todo es reservas y control del país con las reservas para asegurar suministro. Entonces, cuando Mossadegh aplica el llamado 50-50, 50-50, es decir, el 50% de la ganancia por la explotación petrolera para el Estado iraní en este caso, bueno, hay una reacción tremenda de los británicos, y él también reacciona y nacionaliza el petróleo. Y viene, los británicos tratan de tumbar al primer ministro Mossadegh, no lo logran, y es cuando piden el apoyo norteamericano, que es famoso, es público, que es de la CIA, tumban a Mossadegh, y lo que viene es bien interesante. Después que tumban a Mossadegh, o sea, tenemos que entender que a Mossadegh lo tumban por seguir al nacionalismo petrolero venezolano. Eso era Venezuela hasta la década de los 90. Entonces, cuando tumban a Mossadegh, el Reino Unido restablece relaciones con Irán. Entonces, cuando llega el encargado de negocios, que es la primera figura que viene del Reino Unido, lo recibe el presidente de la British Petroleum en Irán y le dice: tenga usted claro
que las relaciones exteriores con Irán las manejamos nosotros, no ustedes. Entonces, punto uno que tenemos, otro punto adicional que tenemos que tener claro, las relaciones con los países con reservas de petróleo no la dirigen los gobiernos de las grandes potencias, lo dirigen las compañías petroleras. Eso está en los libros de historia, no estamos inventando el agua tibia, para ir entendiendo toda esta situación. Entonces la BP, que tenía el monopolio, la British Petroleum, nuestros socios acá en las empresas mixtas, que tenían, lo cual es bueno desde el punto de vista estratégico, pero eso lo podemos tocar después, así lo hizo el presidente Chávez. La British Petroleum sabe que tiene que darle participación a los norteamericanos, a los estadounidenses, y a otra empresa holandesa, que en realidad es inglesa, porque todos los holandeses se mudaron para Londres, querían pasar por ingleses, que es la Royal Dutch Shell. Entonces viene la BP e invita a las restantes 6 hermanas, las famosas 7 hermanas, la primera BP, después la Standard Oil de Nueva Jersey, la Exxon, la Standard Oil de Nueva York, la Mobil, la Standard Oil de California, la Chevron, que fue la que comenzó a producir petróleo en Arabia Saudita, la Texas, la Gulf y la Royal Dutch Shell. Y hay lo que se llama la 8ª hermana, que es la Compañía Nacional Francesa de Petróleo. Y se reúnen y se reparten bajo diferentes figuras las reservas petroleras iraníes. O sea, las petroleras negocian, dirigen la política exterior de las grandes potencias. El gobierno norteamericano, el gobierno británico y el gobierno francés son operadores de los intereses de sus compañías petroleras, porque el mundo depende en un 100% del petróleo, no hay sustituto de igual calidad. ¿Quién dice eso? La Universidad Pública de Nueva York. Lo que pasa es que aquí los seguidores del imperialismo norteamericano no pueden decir lo que los institutos científicos del imperialismo norteamericano sacan a la luz pública. O sea, el colonialismo llevado a la maximización. Entonces, fíjense, las petroleras, cuando hablamos de las petroleras estamos hablando de las familias más ricas del planeta y con mayor poder político. Entonces, matan a Carlos Delgado Chalbó porque se metió directamente con los intereses de las compañías petroleras. ¿Cómo lo matan? Como mataron a Kennedy. Urbina, el gobernador del Amazonas, que le habían decomisado sus bienes, tú me corriges, Manuel, mata a Carlos Delgado Chalbó, nada más y nada menos que al presidente de la Junta Militar, y después a las pocas horas matan a Urbina. Qué casualidad. Así fue con Kennedy. Igualito, ¿verdad? La misma metodología. Y nadie dice nada. Entonces, yo me atrevo a sugerir, humildemente, que la Asamblea Nacional Constituyente debe investigar la muerte del presidente Chávez. Y también la de Carlos Delgado Chalbó. De ser eso así, nos han venido matando sobre todo a los militares nacionalistas. Por eso que cuando decimos que esto es un problema en última instancia, en términos pragmáticos, entre las transnacionales petroleras y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no es un lema político, no es un eslogan, es un hecho concreto basado en toda una secuencia histórica. Entonces, el elemento fundamental de la geopolítica del planeta Tierra desde principios del siglo XX son las reservas de petróleo, mucho más importante que la producción de petróleo. Tenemos que diferenciar, porque las reservas es la producción futura y tú planificas inversión en base, válgame la redundancia, a la producción futura. Entonces, en el año 62, 1962, fue la época en que más petróleo se descubrió, que es cuando, válgame la redundancia, se descubren las reservas del Mar del Norte. Ahí comienzan a caer los descubrimientos. Hasta que en 1981 el consumo mundial de petróleo sobrepasa los descubrimientos, comienza un agotamiento. La relación entre cuánto usted saca de lo que está bajo tierra versus cuánto usted descubre es la tasa de reemplazo. O sea, en términos técnicos, la tasa de reemplazo se vuelve negativa. Y comienzan las grandes petroleras a ver caer sus reservas de petróleo. La
La tendencia se mantiene en el tiempo, ven que no es coyuntural, sino es estructural, y se prenden todas las alarmas, y ya los tanques pensantes, comenzando por el Consejo de Relaciones Exteriores, comienzan la planificación para la toma de control de las reservas. Entonces, vamos a ver cómo está estructurada esa política con respecto a Venezuela. La ley del general Medina Angarita de 1943 estipulaba que a los 40 años todos los activos de las petroleras regresaban al Estado venezolano sin compensación alguna, gratis. Gratis entre comillas, ¿no? Porque tenían años explotándolo. A raíz de eso, las compañías petroleras deciden que les conviene una nacionalización manejada por ellos. Y es cuando se le da la instrucción a Carlos Andrés Pérez, al presidente Carlos Andrés Pérez, de nacionalizar el petróleo con dos elementos fundamentales: una compensación de miles de millones de dólares para las compañías transnacionales y que los gerentes de las transnacionales dirijan la PDVSA recién creada. Así nace la meritocracia petrolera. Es por eso que el vicepresidente Ford felicita al expresidente Carlos Andrés Pérez por la mejor nacionalización del mundo. El público habría que buscar lo que tiene el manejo de los videos, esas declaraciones. Imagínense ustedes, ¿no? Una cosa descarada, ¿no? Por la zarampa. Sí. Entonces, fíjense, la meritocracia es la representación de las transnacionales manejadas por el gobierno norteamericano, por el gobierno británico, con apoyo europeo, del personal que manejaba la industria petrolera. Ante el agotamiento de las reservas, las transnacionales, a través de la política que elaboran sus tanques pensantes, toman la decisión de crear los partidos de laboratorio. Los partidos de laboratorio son una necesidad porque Acción Democrática, el COPEI, el socialcristianismo, la socialdemocracia, como bajo la óptica de la expansión del comunismo dirigido desde Moscú, el Estado-Nación, la figura del Estado-Nación, los norteamericanos la veían como un instrumento para detener el avance del comunismo. Entonces, Acción Democrática y COPEI eran perfectos, una doctrina que se adecuaba al Estado-Nación, pero cuando desaparece la Unión Soviética en 1991, la directriz cambia del combate al comunismo al control de las materias primas. Eso es público notorio, eso está en los postulados del Departamento de Estado y del Pentágono, no estamos inventando el agua tibia. Entonces, toman la decisión. ¿Aló? Toman la decisión de sustituir Acción Democrática y COPEI por Primero Justicia y Voluntad Popular, partidos de laboratorio vacíos ideológicamente, instrumento directo de las transnacionales manejados por los gobiernos, encabezados por el gobierno norteamericano, por la embajada norteamericana, cuya función es llevarlos al poder para la entrega de las reservas petroleras a las transnacionales. Recuérdense algo, nos bloquearon las costas hace 115 años y ahora que estamos diciendo por qué fue. Esta vez no puede pasar lo mismo. Tenemos que saber con claridad qué es lo que está pasando. Entonces, Primero Justicia y Voluntad Popular son un instrumento de los tanques pensantes a pedido de las transnacionales que se están quedando sin reservas de petróleo para la destrucción del Estado-Nación. Ellos no toman ninguna decisión. Es más, los norteamericanos los escogen precisamente por su nivel de desconocimiento de lo que es la política, de lo que es la historia, que es precisamente la forma en que una transnacional escoge a su personal, para que no les vaya a echar una lavativa, como decían, la única fuerza armada que nos puede echar una lavativa es la venezolana. Eso lo vengo oyendo yo desde hace como 40 años. Entonces, claro, la elaboración del tanque pensante es, como el 81% de las reservas de petróleo están en la OPEP, y la OPEP son países, son Estado-Nación, y un Estado-Nación viene de la Paz de Westfalia, 1648, 1649, cuando los principados alemanes, apoyados por Francia y Suecia, toman decisiones independientes del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. De ahí nace la figura del Estado-Nación, a tal punto que hoy en día
según las Naciones Unidas, el Estado-Nación como figura, que es lo que compone las Naciones Unidas, tiene el derecho a administrar sus recursos naturales. Entonces la política seguida por los tanques pensantes para que las transnacionales se apropien de las reservas es la destrucción del Estado-Nación. Y un Estado-Nación está conformado por población, territorio y Estado. A la población la llevas a guerra civil. Por eso el comportamiento de esta gente. Es una orden y si no la cumplen, los norteamericanos saben lo que hacen con sus empleados que no cumplen orden. Es un problema entre ellos. Porque en realidad lo que está pasando con las guarimbas es una avanzada del Comando Sur de los Estados Unidos, tratando de desprestigiar la Fuerza Armada moralmente para poner a la Guardia Nacional Bolivariana a contener a grupos de delincuentes, de delincuencia común, que es la que hace vanguardia. Lo que no sabe el Comando Sur, que los desmovilizados son ellos porque no son más que unos empleados del lobby petrolero internacional. El Comando Sur es un empleado del lobby petrolero internacional. Y todo lo que dice de Venezuela es lo que los tanques pensantes le elaboran para justificar una agresión contra el país por el control de sus reservas petroleras. Entonces, la población llevar la guerra civil. Por eso la política muy sabia del presidente Nicolás Maduro, hasta el día de hoy, habrá que seguir de cerca sus instrucciones de no caer en provocaciones, porque eso es precisamente lo que ellos quieren. Lo segundo es la fragmentación del territorio. El presidente Chávez lo viene denunciando la media luna, pero el verdadero objetivo transnacional es tratar de crear un movimiento separatista en la faja petrolífera del Orinoco, pero no han podido. Ese es el objetivo, está clarito. Buscar cualquier tipo de separatismo. Por eso que la ExxonMobil, cerquita de la faja, inventa de que hay una reserva importante de petróleo en la zona de reclamación. Eso es una mentira. Y si hay algo, es irrelevante para lo que estamos hablando, irrelevante por completo. Eso es lo mismo que le hicieron a Irak con Kuwait. A los iraquíes, a la opinión pública iraquí, le dijeron que los kuwaitíes le robaban el petróleo con perforación horizontal. Como si Kuwait se iba a meter con Saddam Hussein, que venía de una guerra con Irán. Y eso justificó ante la opinión pública la agresión. La agresión iraquí, que hoy en día le ha costado más de 1 millón de muertos. Irak sigue en guerra civil. Por eso yo les digo, todos aquellos que salieron por televisión diciendo que era una gran amplia reserva petrolera, ¿para quién estaban trabajando? Por las razones que sean. Si usted fomentaba con su discurso de los medios televisivos un conflicto en ese momento, pues usted está haciendo, sabiéndolo, un instrumento de las transnacionales. Por eso esto es un juego de ajedrez. Entonces, la idea es la destrucción del Estado-Nación para la apropiación de las reservas petroleras, para lo cual tienen que ponerle la mano a petróleos de Venezuela. Entonces, ¿cómo es la estrategia con petróleos de Venezuela? Que ya lo tratamos ayer con el ministro, con los viceministros, que tenemos una perfecta sintonía de lo que se va a hacer. Pero bueno, las transnacionales han obrado inteligentemente, han logrado captar gente dentro de la industria que, disfrazada de chavista, maltrata a las trabajadoras y a los trabajadores, y entonces el trabajador, antes, por desconocimiento, culpaba al gobierno revolucionario y desmoraliza. Por eso es que con la invasión de Irak no hubo respuesta de los trabajadores petroleros ante la toma por parte de las fuerzas norteamericanas y británicas de los campos y del Ministerio de Petróleo. Es una estrategia muy bien diseñada, es global, es una estrategia global, pero repito, ya los trabajadores, por ejemplo, ayer hubo una acción en INTV por parte de las trabajadoras y trabajadores petroleros, que es muy importante porque ya el trabajador está consciente que el gerente chavista revolucionario es el que está con ellos, y el que se pone en contra de los trabajadores no es más que un operador de las transnacionales. Entonces le estamos volteando la tortilla.
O sea, vamos a un combate global contra estos intereses. Entonces, fíjense esto que me parece también importante mencionar. Hace como 2 años comenzaron a salir a la luz pública unos casos en California donde la familia real saudí se veía involucrada en problemas de índole de contratación de damas nocturnas. Entonces había unas que se quedaron por fuera y le entraron a patadas a la puerta y estaban ensangrentadas. Eso lo cubrieron los medios de comunicación. Claro, el que sabe, con la fortuna que tienen los sauditas, es lo último que pasaría. Después viene el Congreso de los Estados Unidos y aprueba una ley que permite a los que perdieron familiares en la caída por el acto terrorista de las Torres Gemelas demandar al gobierno de Arabia Saudita por haber instigado el atentado terrorista. O sea, el primer tribunal norteamericano que ya que es culpable está invadido. Al poco tiempo Arabia Saudita anuncia que va a privatizar el 5% de Saudi Aramco. Saudi Aramco es la empresa estatal de Arabia Saudita, pero fíjense lo interesante, ya vimos que eso era todo, porque enseguida Arabia Saudita anuncia eso, el presidente Trump recibe la orden de Tillerson, que es el verdadero poder en el gobierno norteamericano, como mínimo con respecto a nosotros. El presidente Trump apenas Arabia Saudita anuncia que va a privatizar el 5% de las acciones de Saudi Aramco. Saudi Aramco es la empresa estatal de Arabia Saudita. Originariamente se llamaba Arabian American Company. Ahí estaba la Chevron, la Exxon. El reino lo que le puso es la palabra Saudi adelante en el año 79 y ese es Saudi Aramco. Entonces, apenas Arabia Saudita anuncia que va a privatizar el 5%, bueno, el presidente Trump recibe la orden de el líder del lobby petrolero internacional, el señor Tillerson, de visitar el reino de Arabia Saudita. Y después de la visita, ahora Qatar es terrorista. Porque tenemos que entender algo, se está acabando el petróleo a nivel mundial y no hay sustituto. Eso es un hecho objetivo, un hecho producto de las estadísticas y de las investigaciones de las propias universidades norteamericanas y europeas. Entonces, el 5% de las acciones que saldrán en el año 2018 de Saudi Aramco representa la salida a bolsa más grande en la historia de todo el sistema financiero mundial. Son más de 200.000 millones de dólares. Pero fíjense, a ese precio, porque el precio que le están colocando a Saudi Aramco, el precio de la petrolera, ya, o sea, para que no tengan duda, no tengamos duda, el precio lo calculan nada más en función de las reservas. No importa dónde estén las reservas, qué profundidad tienen, las reservas. Entonces le están colocando los norteamericanos $7,6 por barril de reserva. Ese es el precio calculado en la bolsa de Nueva York, porque hay una puja entre la bolsa de Londres y la bolsa de Nueva York, y también se mencionó Hong Kong, que también son los mismos británicos, pero con apoyo chino, para sacar a la venta esas acciones. Entonces, a $7,6 el barril, Saudi Aramco vale más de 2 billones de dólares. Saudi Aramco es la empresa ahorita taxada, o sea, ya con un precio más valiosa del planeta. Y si vale por la reserva, la empresa realmente más valiosa es PDVSA. Es lo que quiero que veamos. Es lo que quiero que veamos. La estafa que nos están montando, para que vean a dónde vamos con las propuestas de la Asamblea Nacional Constituyente, para que veamos, para que observemos, analicemos la coherencia de lo que estamos proponiendo. Entonces, Saudi Aramco, o sea, PDVSA, según los parámetros de privatización de Saudi Aramco, es la empresa más valiosa del planeta. PDVSA vale más. Usted agarra un grupo de empresas de Silicon Valley de alta tecnología y vale menos que PDVSA. Entonces imagínense la vergüenza de un grupo de venezolanos diciendo que PDVSA está quebrada. ¿Ah? Es la empresa más valiosa de cualquier sector económico, sea alta tecnología, lo que usted quiera.
PDVSA, es decir, la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías, es el punto más importante, hablando geopolíticamente a nivel estratégico del planeta Tierra. De eso depende todo. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tenían aviones a reacción al final. Uno solo de esos aviones tumbaba todo lo de los aliados. ¿Pero por qué ganan los aliados? Porque Alemania se abastecía de petróleo de los campos de Rumanía y fallaron los campos y los aviones no pudieron despegar. Si no, Alemania hubiera ganado la guerra. Es por eso que Alemania toma la decisión, trágica para ellos, de quitarle las reservas de petróleo a la Unión Soviética, hoy en día la Federación de Rusia, y viene la famosa batalla de Stalingrado con 2 millones de muertos. Hoy en día Volgogrado, el río Volga, esa es la entrada a las reservas petroleras de la antigua Unión Soviética y hoy en día de la Federación de Rusia, nada más y nada menos. O sea que la Segunda Guerra Mundial fue por petróleo enteramente, y también la paz de Westfalia influye en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial porque hizo que Alemania se unificara más tardíamente y hubo una repartición de África donde llegaron tarde. Pero el elemento fundamental es el control del recurso petrolero. Igual que en la Primera Guerra Mundial, el elemento fundamental era el control que tenía el Imperio Otomano de las reservas de petróleo de los países árabes, que eran sus colonias. Y cuando el Imperio Otomano está derrotado, viene el Tratado Sykes-Picot, donde participa Rusia en un principio, pero después con la revolución bolchevique se aparta y denuncia como imperialista ese tratado, y Francia y el Reino Unido se reparten los países, crean los países del Medio Oriente, con la salvedad que los británicos engañaron a los franceses y le dieron donde no había petróleo. Entonces ellos se quedaron con Irak y ya controlaban Irán, nada más y nada menos. Hay que ver lo que es el imperialismo británico, la sabiduría en términos de todo lo que estamos pasando acá que tienen ellos. Es algo bestial, pues. Entonces tenemos que entender, repito, a profundidad la estrategia que ellos persiguen. Entonces, Primera Guerra Mundial, se reparten las reservas. Fíjense, por eso es que Turquía ahorita está enviando 5.000 hombres, o está por enviar, para apoyar a Qatar. ¿Qué es lo que pasa en el Medio Oriente? Hay una lucha por el control de las reservas de petróleo entre Estados Unidos y la Federación de Rusia, porque nuestro gran aliado, la Federación de Rusia, el ritmo actual de producción de petróleo le quedan 20 años. Es el conflicto global. Claro, las grandes potencias no lo dicen, pero nosotros sí tenemos que decirlo porque somos la mayor reserva, y si no lo decimos, nos van a invadir y ni siquiera vamos a saber por qué. Y aquí no puede pasar lo mismo que sucedió en términos de desconocimiento del problema durante el gobierno del general Cipriano Castro, porque después nos ponen un Gómez que convirtió a Venezuela en el país más atrasado de América Latina. Esas fueron las transnacionales. Ese es el legado de las transnacionales petroleras, porque además nos han enseñado, y me disculpan que brinque, pero me voy recordando cosas que me parecen importantes, que PDVSA nace de la nacionalización de las transnacionales petroleras. PDVSA nace en realidad con la Empresa Nacional Minera Petrólea del Táchira en 1878. PDVSA nace en realidad en 1878 con la creación el 12 de octubre de la Empresa Nacional Minera Petrólea del Táchira. ¿Por qué? Porque Guzmán Blanco reservó un 4% de las acciones de la compañía en manos del Estado venezolano. Es la primera empresa mixta del mundo en el área de petróleo. Y la Empresa Nacional Minera Petrólea del Táchira convierte a Venezuela en el único país de la OPEP que produjo su primer barril de petróleo con una empresa 100% de capital nacional. Por eso es que nos quieren enseñar que el Sumac es el primer pozo, para desmontar todo eso. Entonces es una guerra muy sofisticada la que han venido llevando a cabo. Entonces la destrucción del Estado-Nación, la creación de los partidos de laboratorio. Entonces, antes de ir a las propuestas de la Asamblea Nacional Constituyente, es interesante saber que según Petroleum Intelligence Weekly, que es un organismo británico
de inteligencia británica en el área de petróleo, como su nombre lo indica, que vende información de manera muy costosa a quien va a invertir en bolsa de valores, en empresas petroleras. En el último informe que liberó, que se encuentra en internet, porque todo lo que estamos diciendo usted lo puede buscar y verificar, por eso yo les digo, no le crean a nadie lo que diga en petróleo si usted no lo puede verificar directamente. Según Petroleum Italian Wiki, las reservas de la ExxonMobil, el último dato abierto del año 2013, eran 12.000 millones de barriles. Eso es el 4% de lo que tiene PDVSA, 300.878 millones de barriles según Petroleum Intelligence Weekly. ConocoPhillips el 3%, Chevron el 2%, BP 3%, Total entre 2 y 3%. Todas las transnacionales están entre el 10 y el 15% de lo que tiene PDVSA, y el valor de una compañía son sus reservas. Entonces imagínense el tamaño de la conspiración que nos han montado. Y por cierto, para privatizar Sabio Aramco, engañaron a la población del reino, a los 30 millones de habitantes del reino, y les dijeron, mire, ustedes tienen que privatizar porque como vienen las energías alternativas, el petróleo se va a quedar bajo tierra sin utilidad. Entonces nosotros le vamos a hacer un favor. Le vamos a comprar a precio de gallina flaca el 5% de su compañía. Le vamos a comprar a precio de gallina flaca el 5% de su compañía para que ustedes inviertan en energías alternativas. Eso fue lo que le vendieron y es lo que nos querían vender aquí. Y ese sería el discurso totalmente si no hubiese llegado el presidente Chávez en 1999 al poder. Hubiéramos perdido el control absoluto de hasta el último barril de petróleo en este país. Entonces las transnacionales no representan en términos de reserva ni el 15% de las que tiene PDVSA, y el valor de una compañía son sus reservas. Y la tasa de reemplazo es negativa. Extraen y venden mucho más petróleo del que descubren. Entonces ellas crearon una caída artificial en el precio del petróleo. ¿Cómo? A través de la ley de bancarrota de los Estados Unidos, capítulo 11, las empresas de petróleo de lutitas, cuando dan pérdidas, pueden acogerse al capítulo 11 de la ley de bancarrota, repito, y escoger qué deuda pagan y qué deuda no. O sea que pueden producir pérdidas, en otras palabras, legalmente, sin perder el control de la empresa. Entonces, tumban el precio y generan esta crisis. Por ejemplo, ¿alguien tiene duda que la crisis de alimentos de este país fue montada por las transnacionales? Bueno, Qatar, el país más rico del mundo, va a entrar en crisis de alimentos dentro de poco por el bloqueo. Qatar, el país más rico per cápita del planeta, va a entrar en crisis alimentaria por el bloqueo que le hace el Reino de Arabia Saudita y otros países árabes del suministro de alimentos. Por eso que está interviniendo Pakistán para apoyarlo, porque Pakistán, que es un país muy interesante, la esencia del Estado-Nación pakistaní es un ejército y un servicio de inteligencia, el ISI, que siempre ha tenido confrontaciones con los occidentales porque se ha querido meter en el Medio Oriente. Y ahora le están dando lo que diríamos coloquialmente la papaya, pues, la facilidad de intervenir en Qatar. Entonces, una crisis alimentaria en Qatar, ¿quién se lo hubiera imaginado? Qatar es dueña del 17% de Volkswagen. Qatar es el mayor accionista del Deutsche Bank de Alemania. Es el mayor inversionista de grandes empresas españolas y europeas a nivel global. Y ahora es un país terrorista y no se habían dado cuenta, y tiene la base militar más importante norteamericana, estadounidense, en el Golfo Pérsico, que es el área prioritaria de todo el enfrentamiento mundial por el control de las reservas petroleras junto con Venezuela. Y no se habían dado cuenta, ¿no? Es reservas de petróleo en un 100%.
Fíjense. ¿Qué pasa con el oro, con el coltán? Bueno, el lobby petrolero da la instrucción de iniciar un proceso de invasión paulatina sobre el país. Bueno, y el Comando Sur involucra también en sus planes al oro, al coltán. Pero si no hubiera oro y coltán, solo con las reservas se inicia el proceso. Y si no hubiese reservas, no hay proceso. Eso no significa que le quitemos importancia a lo otro. Y después, para engañarnos, nos inventan lo del agua. ¿En qué me baso yo para decir que es una mentira? Fíjense, en un libro de Michael Clerc. Michael Clerc es el analista del quinto sector de la defensa, o sea, es el analista del Pentágono en materia petrolera, hombre muy inteligente, brillante. Entonces, a él lo obligan a que hable del agua. Pero obligar a Michael Clerc, que es amigo de todos los generales y de los servicios de inteligencia norteamericanos, es difícil. A ellos les gusta es obligar aquí en el tercer mundo. Entonces Michael Clerc lo que dice, bueno, sí hay un problema por el agua, pero es quien controla la represa que queda en la parte de arriba del río, ese es el problema. Michael Clerc, eso está en su libro que se llama Guerra por los Recursos. Luego dice, Europa está saciada de agua, dice Michael Clerc, me remito. El que quiera discutir podría discutir con Michael Clerc. Y los vende que invadieron Libia por el agua, el absurdo más grande de la historia. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Fíjense, la estrategia en última instancia, además de confundir la Fuerza Armada y todo eso, la estrategia es que la petrolera pase desapercibida, porque si no es nada más por petróleo, sino por otras cosas, ya usted va escondiendo el papel de las compañías petroleras, porque ellos necesitan generar el proceso de desestabilización y después que la población no se oponga al control que ellas van a ejercer como salvadoras en la producción de petróleo del país destruido. Por eso en Irak nadie se mete con las petroleras, no aparecen por ningún lado, o en Libia, una estrategia brillante hasta el día de hoy. Porque, fíjense, es como si uno pudiera hablar con el señor Tillerson o con el señor Watson. Tillerson en su condición de presidente del lobby petrolero y el señor Watson presidente de la Chevron. Yo les diría, ¿de qué les va a servir todo esto si aquí no van a poder explotar un barril de petróleo a medida que la población sepa lo que está pasando? ¿De qué les va a servir llevar el país a una guerra civil si no le vamos a permitir ningún tipo de negocio en el país? Supongo que logren salir del gobierno y vienen las tropas del Comando Sur. Bueno, será un objetivo de guerra toda presencia extranjera en el área de petróleo. ¿Van a producir petróleo aquí? Entonces, la propuesta para la Asamblea Nacional Constituyente, hechas estas referencias, son las siguientes. La primera es el artículo 303. Como dijo el presidente Chávez, tiene un gran gazapo. Dice, Petróleos de Venezuela o el ente creado para el manejo del recurso petrolero, el 100% de las acciones pertenecerán al Estado venezolano, excluyendo filiales, asociaciones estratégicas y empresas. Una burla. Claro, un paso adelante porque ya mencionamos en la Constitución a Petróleo de Venezuela, pero la puedes privatizar y vendiendo las partes sin vender las acciones. Entonces, donde dice excluyendo, vamos a poner incluyendo filiales y empresas. Pero ya no existen las asociaciones estratégicas, existen las empresas mixtas. Fíjense, para que lo tengamos claro. Porque tenemos que decir las cosas como son, porque si no nos van a ganar. La figura de empresas mixtas fue creada por las transnacionales petroleras a nivel global porque permite el registro de reservas según las reglas de la Comisión de Bolsa y Valores que regula la Bolsa de Nueva York como producción futura de las transnacionales petroleras y les permite apalancar su nivel, que está en caída. Claro, el presidente Chávez les puso en el decreto 5200, está bien, pero el 60% del Estado venezolano traigo a los rusos, a los chinos, a la India.
una jugada estratégica brillante del presidente Chávez, y también las que necesitaban, sobre todo, que ya no se llamara bitumen, sino petróleo, lo que está en la faja, son las transnacionales, porque la Comisión de Bolsa y Valores no permite registrar el bitumen como reserva en caso de que tú seas parte de una empresa mixta. Esto lo digo para que el señor Watson y el señor Tillerson, con mucho respeto, sepan de que estamos hablando de la materia, pues. Porque conocemos un poquito de materia petrolera y cuáles son los puntos fundamentales en un proceso de negociación. Entonces, como las asociaciones estratégicas ya no existen, vamos a darle rango constitucional al decreto 5200 como parte del legado del presidente Chávez, para asegurar que las empresas mixtas tengan como mínimo un 60% de acciones en manos del Estado venezolano. Bajo una visión pluripolar, vamos a incluir a Rusia y China, y buscando un suministro seguro y confiable. Claro que sí, le aseguramos suministro a Estados Unidos, a Francia, Reino Unido, a todos los países del mundo, mientras nos respeten. Pero vamos a proponer en la Asamblea Nacional Constituyente una comisión que va a revisar los contratos de empresas mixtas en función del papel desempeñado por los gobiernos donde quedan sus casas matrices. Si por alguna casualidad yo puedo colaborar ahí, a mí no me temblaría el pulso para anularle los contratos de empresas mixtas. Después esperó el dron en una hamaca, como decía el presidente, fumando un tabaco venezolano, un manzanares. Si los cubanos me mandan uno, también está bien. Ahí espera el dron. El señor Tillerson y el señor Watson saben de lo que estamos hablando. ¿Qué estamos haciendo? Ellos lo saben. Lo que nos han hecho a nosotros, la zanahoria y el garrote. Vamos a sentarnos, vamos a parar el conflicto en Venezuela, que es inútil, pero si está el descubierto. Mientras más siga, más se van a hundir. Espera que todo el oeste de Caracas se entere de esto. ¿Ah? O sea, que se maneje a conciencia y después se expanda hacia el este de la ciudad la esencia de este conflicto. Entonces la comisión puede, como Asamblea Nacional Constituyente, modificar, anular, mejorar. Vamos a llamar a cada una de las compañías petroleras y vamos a analizar el papel de los gobiernos, que según los libros de historia petrolera, la política exterior de esos gobiernos depende de lo que le digan sus compañías petroleras. Están los libros. Entonces, en función del desempeño de esos gobiernos, sabiendo que les damos seguridad jurídica con rango constitucional a sus inversiones, vamos a decidir quiénes se quedan y quiénes se van. Entonces ellos comienzan, fíjense, para contestarles de una vez. Ellos siempre mandan a gente a hacer preguntas para contestarles de una vez. Ellos dicen, bueno, pero te quitamos Citgo. Entonces yo les digo, pero que el problema son las reservas. Ellos dicen, bueno, te quitamos Citgo. ¿Cuántas reservas tiene Citgo? Ninguna. El problema no es de refinación, el problema es de reserva. Entonces eso es un argumento sin mucha fuerza. Sin mucha fuerza. Oye, Maure no vino. Ahí está Maure, que es de la FUTEP, de allá de Petroboscán, donde tenemos como socio a la Chevron. O sea que los trabajadores petroleros, donde tenemos ese gran socio que es la Chevron, pues están presentes y vienen trabajando en estos diplomados. Entonces esa comisión va a revisar los contratos. Y yo creo, humildemente, que es de toda lógica que este conflicto incipiente que están montando debe detenerse antes que comience la Asamblea Nacional Constituyente, porque o lo detienen ahorita o no van a tener más nunca la posibilidad de hacer negocios en Venezuela. Esa es la esencia, es lo que quiero que veamos y el fundamento de lo que estamos proponiendo. Usted no puede negociar con el gobierno norteamericano porque el gobierno estadounidense
recibe órdenes. Usted tiene que negociar con el presidente de las compañías y con los grupos mayoritarios de accionistas. Ese es el poder real. Cuando usted ve una guarimba, es una transnacional petrolera que viene por la reserva. Esa es la esencia. Lo que no vieron en Irak, lo que no vieron en Libia, y lo que puede marcar la diferencia, o va a marcar, bajo mi óptica, la diferencia entre el destino de esos países invadidos y que están en guerras civiles y Venezuela. Por eso es que los vamos a derrotar. Los vamos a derrotar. Los vamos a derrotar con estrategia. Fíjense, el Comando Sur, con todo su poderío militar, es imposible que pueda vigilar todas las instalaciones petroleras en un país invadido ante una fuerza armada que tenga como objetivo esas instalaciones. Ellos saben que es imposible. Y con conciencia patria. Claro, imagínate, ya el general Padrino López, en una entrevista en RT, dijo que el gran beneficiado de este conflicto es el lobby petrolero. Una fuerza armada que está proponiendo en la constituyente colocar el término bolivariano y antiimperialista. Esa es la respuesta que le da el general Padrino López, que además de general es un gran intelectual, esa es mi apreciación, a las transnacionales petroleras. Imagínense ustedes qué cosa tan buena, ¿no? Porque al ejército iraquí lo engañaron. Al ejército iraquí les dijeron, fíjense, ustedes no hacen resistencia, salimos de Saddam Hussein y le damos la administración del país invadido. Pero el problema es que la estrategia es destruir el Estado-Nación, y para destruir el Estado-Nación usted tiene que destruir la Fuerza Armada de ese país. Entonces, acaban con el ejército y sobre todo con la inteligencia militar de ese país, que le dieron como objetivo la custodia de los campos petroleros y de los ministerios de petróleo. Entonces fue la propia Fuerza Armada iraquí engañada bajo una falsa negociación. Por eso no se perdió ni un lápiz del Ministerio de Petróleo. ¿Qué hicieron los norteamericanos y los británicos? Después que toman Irak, agarran la inteligencia militar de ese país y la utilizan para darle inteligencia a los grupos terroristas. Entonces generan el caos creativo, que nadie entiende lo que pasa, y es producto del desmembramiento de la Fuerza Armada iraquí, que utilizando su inteligencia logran manejar un caos creativo donde en realidad no es ni caos, y se puede llamar creativo, pero no es ningún caos, es completamente direccionado, con uno que otro error, por los norteamericanos y los británicos, que antes de invadir se repartieron Basora para los británicos, la segunda ciudad de Irak, y el resto para las empresas estadounidenses y quienes ellos permitan que lleguen. Es por eso que los noticieros ponen a Mosul como la segunda ciudad más importante de Irak, siendo Basora, porque los británicos saben tanto de esto que hasta desaparecen de los noticieros Basora, porque hay un petróleo libre donde están ellos. O sea, fíjense el enemigo, la capacidad que tiene de manipulación a través de la opinión pública. Y nuestros medios, sin cuestionarlo, que hacen un gran esfuerzo, caen, porque es una lucha muy sofisticada. Entonces terminan utilizando nuestros medios en contra de nosotros mismos. Y comenzamos que ya vienen los sustitutos del petróleo que no existen. Y no es más que una estrategia para quitarnos el recurso petrolero. Porque como la producción petrolera va a disminuir, según la OPEP, la Agencia Internacional de Energía, a mediano y largo plazo, las energías alternativas fueron creadas por las propias transnacionales petroleras para cubrir los nichos de mercado o la demanda que el petróleo no va a poder cubrir por agotamiento, que es otra cosa. Estamos en la plena era del petróleo, no hay sustituto de ningún tipo. Querámoslo o no, somos hombres y mujeres del petróleo. Cuando comenzó la actividad petrolera, el mundo tenía 1.000 millones de habitantes, hoy día tiene 7.000 millones. Tenemos la producción industrial de alimentos, tenemos un aumento en el índice de vida de la población en general. Esa es la era del petróleo. Claro, ellos van a tratar, imagínense, de separarnos de nuestra relación con el recurso petrolero. Entonces comienza la transnacional.
que la renta petrolera es mala. La renta petrolera es una bendición y es producto de luchas históricas del pueblo venezolano que ha costado la muerte del presidente Chávez, del presidente Carlos Delgado Chalbó, del golpe militar contra Rómulo Gallegos, del golpe militar contra Medina Angarita, del bloqueo a las costas venezolanas, de la huelga petrolera de 1936, y vaya usted. O sea, no hay ningún regalo, ha costado las guarimbas, van 80 muertos. Esos muertos que son de las compañías petroleras son parte del costo de que nosotros disfrutemos de la renta petrolera. O sea que no es ningún regalo, ha costado muerte de venezolanas y venezolanos. O sea, la renta petrolera es una bendición. Ahora, si usted recibe una herencia y lo que hace es irse al bar a gastársela, lo malo no es la herencia, sino tampoco el bar, ¿no? Sino el que va para el bar, el que se va para allá, ¿no? Entonces la renta, nos han creado un modelo que es para todos los países con reservas de petróleo. Fíjate, Qatar, le bloquean las vías terrestres, ya no tiene alimento ni aprovisionamiento al mismo esquema. Entonces, fíjense, cuando se elimina la empresa nacional minera Petróleo del Táchira, la industrialización norteamericana de manos de Rockefeller era que por cada barril invertido de energía o en dinero en la producción de petróleo se obtenían 100 barriles. En otras palabras, produce tanta riqueza la actividad petrolera que es mayor esa riqueza que lo que se puede invertir en la propia industria. Entonces el excedente se invierte en otros sectores industriales. La empresa nacional minera Petróleo del Táchira era una burguesía nacionalista que estaba comenzando a invertir en el propio país. Fíjense, eso es una empresa tan hermosa que hay una carta donde la heredera dice que prefiere que quiebre la compañía, que no quebró, que quiebre la compañía que vende a las transnacionales. Ah, esa carta está escondida, eso no sale en los medios, es así, ¿no? Es así. Entonces imagínense quién era esa gente, una burguesía nacionalista. Si el proceso revolucionario lo que quiere es la incorporación de una burguesía nacionalista, un empresariado nacionalista, un empresariado nacionalista vinculado al país. Entonces la eliminación de la petróleo del Táchira es la que nos condena a este sistema de dependencia, donde las transnacionales escogieron las familias más sumisas, por no decir arrastradas, para que conformaran la naciente burguesía venezolana. Y esa burguesía no son más que empleados de la burguesía estadounidense. Usted agarra lo más encopetado del country club y no lo dejan entrar al Yacht Club. El Yacht Club es el de Nueva York, ahí no entran, ahí tiene que tocar la puerta. Y los del Yacht Club, para que visualicemos, porque tenemos nombre, hay que visualizar bien con quién estamos negociando. El Yacht Club son los dueños de las transnacionales petroleras. No es como el Club Bilderberg, que es un centro de estudios para el control de recursos. El Yacht Club es donde van a bañarse en la piscina o a cambiar de yate. Entonces fíjense, la escogencia es: utilizamos el petróleo para seguir haciendo viviendas para los CDI o para que la gente del Yacht Club cambie de yate. Ese es realmente. Bueno, los partidos de laboratorio piensan que la gente del Yacht Club merece cambiar de yate y por eso hacen la guarimba. Nosotros pensamos que hay que hacer vivienda para las clases populares, que son la verdadera dueña del recurso petrolero. De manera ilustrativa el conflicto, de manera clara, para que no queden dudas. Entonces, resumiendo, nos falta un artículo que es el 302, donde proponemos que el Estado, el artículo 302 dice que el Estado se reserva por carácter estratégico la actividad petrolera. Nosotros vamos a colocar hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos. Ah, por cierto, en el decreto 5200, incorporado en el artículo 303, no es solo petróleo, sino también gas. Lo que quiere decir que los emprendimientos que hoy en día tienen mayoría accionaria extranjera tienen que pasar inmediatamente a tener mayoría accionaria del Estado venezolano. O sea, términos concretos, no es retórica el artículo 303, el 302 sí es direccional, vamos a llamarlo así. El Estado
asume como estratégico todos los tipos de hidrocarburos. Hidrocarburos es petróleo y gas. Porque técnicamente petróleo, gas y carbón son combustibles fósiles, porque hidrocarburos es hidrógeno y carbono. Y el carbón es hidrógeno, carbono y oxígeno. Entonces no entran los hidrocarburos. Y el artículo 302 establece que tendrá preferencia la tecnología nacional sobre la tecnología extranjera, en honor a los trabajadores de Intever. Hay trabajadores y trabajadoras que han hecho un esfuerzo y han tenido como contrapeso, imagínense, a las transnacionales petroleras bloqueando el desarrollo tecnológico nacional, sobre todo el que es en el área de petróleo. Y cuidado, habría que ver si esa tecnología que ellos bloquean no termina siendo usada por ellos sin que nos demos cuenta, por llamarlo de alguna forma. Ahí está esa interrogación. Entonces, propuestas concretas, artículo 302, artículo 303, y una comisión que investigue el papel de los gobiernos donde quedan las casas matrices de las empresas petroleras. Fíjense, cuando aquí el compañero, el trabajador petrolero, hablaba de los tanques pensantes, yo quiero decir algo aquí que yo nunca he dicho antes en público. El Observatorio Socialista Petrolero de la Universidad Bolivariana, que originalmente era autónomo, eso nació por una orden del presidente Chávez. Me atrevo a decir ahorita, ¿quién más se va a atrever a hacer un tanque pensante en petróleo? Y lo que yo digo son investigaciones que sin el presidente Chávez no existieran. Eso no lo dijo nadie, es gracias al presidente Chávez. Lo que pasó es que tuve oportunidad que se nos vino el mundo encima de lo complejo que es esto. Y todo el mundo te quiere manipular, someter, los carros de la embajada atrás tuyo, todo ese cuento, la telenovela. Pero todo lo que yo he dicho acá es gracias a la libertad, primero de estudio y luego de expresión que nos dio el comandante supremo Hugo Chávez Frías. Y se le debe a él en un 100%, y esto no es retórica. Igualito que los aportes que ha hecho el observatorio es la reforma del año 2007, que humildemente nos permitió el presidente Chávez que la trabajáramos. Por eso uno lo vive, pues. Ayer cuando estaba reunido allá en las torres, nos pusieron el presidente Chávez y uno le da sentimiento. La lealtad con el presidente Chávez es la lealtad con el pueblo de Venezuela. Por eso yo le digo a las petroleras que ni nos van a sobornar ni nos van a intimidar. Si no paran el conflicto en Venezuela, se van de este país y el pueblo tomará las instalaciones, y la vanguardia de esa toma serán las trabajadoras y los trabajadores petroleros. Lo vamos a hacer. La revolución bolivariana está más viva que nunca. Vamos en avanzada, vamos en vanguardia. Tenemos visualizado el enemigo, lo que no tuvo ningún otro país con reservas de petróleo. Ahorita en Qatar están confundidos. Porque no somos terroristas, hicimos todo lo que nos dijeron. ¿Ah? Hicimos todo lo que nos dijeron. Imagínate que a Qatar la acusan de terrorista por financiar los grupos pro-norteamericanos, británicos y franceses en Siria, que fueron quienes le dieron la orden que lo financiaran. ¿Ah? Imagínense. Por eso la única forma de ir contra esta gente es frontal. Entonces uno tiene que decir palabras fuertes. Por ejemplo, ellos tienen que saber que estamos dispuestos a ir a la guerra en defensa de lo que es nuestro. Porque si quieren la paz, prepárate para la guerra. Los débiles son arrasados y sumidos en guerras civiles. Y entre los venezolanos, por manipulaciones transnacionales, bueno, tenemos que estar decididos a ir a una confrontación directa con ellos, pues. Que ojalá nunca llegue, pero si llega, bienvenida sea. Porque esto va a ser peor que Vietnam para ellos. Va a ser peor que Vietnam. Y en la medida que ellos sepan eso, se sentarán en la Asamblea Nacional Constituyente, le diremos lo que nosotros pensamos, ellos nos dirán y veremos qué resolución se toma. Ellos pueden escoger desde el rango constitucional que tiene la empresa mixta que les asegura sus inversiones,
Esa es la visión geopolítica del presidente Chávez. Fíjense, eso es tan importante que lo que permitió la invasión de Irak es que no había que mixtas. Entonces, el mundo entero se beneficiaba de la invasión porque entraban capitales de todo el planeta. Entonces, desde el punto de vista geopolítico, un control del 100% del recurso es el primer paso para perderlo todo, porque no tienes aliados, porque el problema es de reserva. Entonces, la independencia tiene que tener un contenido emocional, por supuesto, pero pragmático para mantenerla. Entonces, la empresa mixta te permite negociar con el mundo entero, pero tú teniendo control del recurso. Eso es lo que estamos haciendo. Como tenemos empresas mixtas, los vamos a llamar. También vamos a llamar a la ExxonMobil y a la ConocoPhillips para que nos den su punto de vista de lo que está pasando aquí. Haremos como hace Diosdado, habrá una silla vacía con Maricori. Bueno, nosotros, siguiendo el ejemplo de ese gran líder, Diosdado Cabello, bueno, tendremos la silla vacía de la ConocoPhillips ahí durante toda la Asamblea Nacional Constituyente, a ver si se deciden y vienen. Entonces, estamos preparados, vamos a derrotarlo. Entonces, vamos a dar un paso gigantesco adelante en lo que es la estructuración de un nuevo modelo de sociedad igualitario, con control soberano real del recurso petrolero y de los demás recursos que son sumamente importantes. ¡Viva el presidente Chávez! ¡Viva la patria! ¡Venceremos!